Hoy vamos a preparar gelatina sabor piña, que también la puedes hacer en vasitos. Para hacer esta o cualquier gelatina no necesitas un molde especial. Voy a hacer esta gelatina de piña en un traste de plástico de los que usualmente tenemos en la cocina. Cualquier molde o traste que uses para hacer gelatina, solo lo engrasas con un poquito de aceite de cocina untado con una servilleta de papel. En esta receta vamos a usar sobres de gelatina sin sabor. Es lo mismo a lo que en México llamamos grenetina. Si tú usas grenetina a granel, voy a poner el contenido de un sobre en una cuchara sopera para que te des una idea de la cantidad. En un tazón agrega el contenido de una gelatina grande sabor piña. Le vas a agregar 2 sobres de grenetina. Esto es para que las rebanadas salgan más firmes. Si haces tu gelatina en vasitos, no es necesario agregar los 2 sobres de grenetina. Revuelve muy bien. Pon a calentar 1 litro de agua y cuando veas que va a comenzar a hervir, la pones en un tazón. Añade la mezcla de gelatina de piña con grenetina. Revuelve muy bien. Cuando la gelatina ya no esté caliente, agrega en el molde más o menos 1 centímetro. Y la llevas al refrigerador para que semicuaje. Más o menos esto te lleva como 20 minutos. Esto depende de la marca de gelatina que uses. Es así la consistencia semicuajada, queda como pegajosa. Ahora acomoda las rebanadas de piña. Y las cerezas. Para que las cerezas no manchen tu gelatina, sácalas primero en una servilleta de papel para que se escurran. Y luego las pones en el centro de cada rebanada de piña. Ahora agrega un poco de la gelatina sin cubrir las rebanadas de piña porque si no flotarían. La llevamos de nuevo al refrigerador por unos minutos para que semicuaje y las rebanadas de piña queden fijas. Ahora sí, agrega el resto de gelatina y la llevas al refrigerador en lo que hacemos la gelatina blanca. En una taza de leche fría disuelve 4 sobrecitos de grenetina. Ya que quede bien disuelta, ahí la vamos a dejar hidratando. Agrega en la licuadora 1 barra de queso crema cortado en cubos para que sea más fácil de licuar. 1 lata de leche evaporada. 1 cucharada de vainilla. 1 cucharadita de extracto de piña. Esto es opcional y lo consigues en el súper o en las tiendas de productos para pastelería. Agrega también 1 lata de leche condensada. Ahora mira, así queda la grenetina hidratada, como si fuera una esponjita. La metemos por 50 segundos al microondas para que tome su forma líquida. Y la pones en la licuadora con todo lo demás. Y licúa de nuevo solo unos segundos para que todo se revuelva. A velocidad baja para que no haga espuma. Voy a poner la mezcla en este tazón. Agrega la gelatina blanca sobre la de piña con cuidado, despacio y con una cuchara para que no caiga de golpe.
Refrigera por 8 horas, pero de preferencia durante toda la noche para que las rebanadas salgan bien firmes. Saca del refrigerador tu gelatina media hora antes de desmoldarla. Con una espátula despega las orillas. Agita ligeramente el molde hasta que veas que comienza a despegarse de las paredes. Coloca una charola encima y gira. Esta gelatina también la puedes hacer en vasitos. Agrega en cada uno la mitad de gelatina blanca y ya que esté cuajada le agregas la de piña. Decora con un pedacito de piña y una cereza. Pásala bonito y aquí te espero en la próxima receta.